Hola compañeros, mi nombre es Patricia Castiblanco y el día de hoy vamos a hablar sobre los pares craneales. Los 12 pares craneales controlan e intervienen en numerosos movimientos y sensaciones que llevamos a cabo diariamente. Al ser tan importante, queremos compartir cuáles son y sus funciones principales. Los 12 pares craneales o nervios craneales nos permiten realizar cómodas tareas. Estos se pueden identificar por números romanos o por su nombre. Acá tenemos el ejemplo de los 12 pares craneales y la raíz de donde se generan. Podemos ver en esta diapositiva mucho mejor los ejemplos. Por ejemplo, el par craneal 1 es el nervio olfatorio, que es sensitivo, va conectado con la nariz. Y así vamos explicando cada uno de los pares craneales. Entonces, recordamos que son 12 pares craneales o nervios craneales que nos permiten realizar las tareas de manera más fácil. Estos nervios atraviesan unos pequeños orificios en la base del cráneo que están conectados al encéfalo. Desde aquí se ramifican hacia diferentes partes del cuerpo para cumplir con sus funciones. Difieren así los nervios espinales, los cuales nacen en la sustancia gris espinal. Dentro de los 12 pares craneales que veremos, podemos agruparlos de manera sencilla. Por lo tanto, los nervios ópticos, los olfatorios, vestibulococlear son totalmente sensitivos. Por otro lado, los nervios oculomotores, troclear, abducen, accesorio e hipogloso son completamente motores. Por último, el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el vago son tanto sensitivos como motores. Acá en la imagen podemos ver la raíz de cada uno de ellos, su número romano y el nombre que le corresponde. A continuación voy a explicar los 12 pares craneales. Tenemos acá entonces como primero el nervio olfatorio. Esto se trata de un nervio craneal que se encarga de transmitir los estímulos olfativos de la nariz hasta el cerebro. Tiene su origen en las células del bulbo olfatorio. Allí las vemos al lado izquierdo señalado. Su principal característica distintiva es que el nervio más corto de los 12 pares craneales y junto con el nervio óptico es uno de los dos nervios que convergen en el tronco del encéfalo. Se han observado que hay consecuencias de efectos genéticos, traumatismos, que pueden ocurrir una disfunción del nervio olfativo. Se puede distinguir así la anosmia congénita, que es un ejemplo, la cual puede ser un síntoma del síndrome de Kallmann, que pueden ser tumores en el bulbo y el tracto olfatorio, y la anosmia postraumática, y se genera luego de un traumatismo. Tenemos acá en esta
diapositiva en nervio óptico o par 2, par craneal. La función de este par craneal es detectar la luz entrante y la imagen, así como lo vemos en los ojitos que están ahí, y la imagen que se muestra en la retina, y realizar la transmisión hacia la corteza cerebral. Es una combinación con el nervio oculomotor y también participa para cambiar el tamaño de la pupila. Este está compuesto por axones de células ganglionares de la retina. Estas llevan información fotorreceptora al cerebro y luego se integra en el nervio óptico y en el diencéfalo. La función de este nervio, pues con el paso de los años se puede derivar una pérdida parcial o total de la visión, creando daño en el nervio óptico o en la visión monocular. El daño en el quiasma óptico ocasiona pérdida de ambos campos temporales y el daño al tracto óptico desencadena hemianopsia colateral. Tenemos acá el nervio oculomotor o par 3. La función principal de este par craneal es la de controlar el movimiento ocular. También es responsable del tamaño de la pupila. En cuanto se origina del nervio craneal, se origina en el mencéfalo. También se destaca la elevación del párpado superior y la coordinación de los músculos oculares que median en el seguimiento visual y la fijación de la mirada. Las funciones más importantes son, digamos, la contracción de la pupila y la curvatura del cristalino. Acá tenemos otra imagen del par craneal 3 y 4. Entonces vamos a hablar del 4. Es el nervio troclear o patético. Se trata de un nervio que, como hemos mencionado, consta de funciones motoras. También tiene funciones somáticas. Están conectados con el músculo oblicuo superior del ojo, pudiendo hacer que rote o que lo separe del glóbulo ocular. Presenta su origen en el mencéfalo en compañía del nervio oculomotor y el nervio motor ocular externo y participa en el movimiento del ojo. Ahora a continuación tenemos el nervio trigémino. Este nervio se trata de funciones mixtas, es decir, motoras como sensoriales. Presenta la característica de ser el nervio más grande de todos los pares craneales. Lleva información a la cara y transmite la información de los músculos masticatorios. Tensa el tímpano y el velo del paladar y además recoge la sensibilidad de la cara y sus mucosas para ser específicos. Por ejemplo, conduce el tacto, el dolor, la temperatura. Los especialistas dividen las funciones del trigémino en función de sus ramas. Por ejemplo, oftálmico, maxilar y nervio mandibular. Las disfunciones del nervio más comunes son la neuralgia, dolores de cabeza y síndrome de Wallenberg.
Entonces ahí podemos ver otra imagen del nervio trigémino y las zonas en las que se define, que son oftálmico, maxilar y el nervio mandibular. Tenemos el par craneal 6 o nervio abducen. Se conoce como el motor ocular externo. Su nombre indica que es un nervio motor, ya que hemos visto tiene funciones sensoriales, es responsable de transmitir motrices al músculo recto del ojo y permite que el ojo pueda mover hacia el lado contrario de donde hemos situado la nariz. La disfunción, por ejemplo, más común de la parálisis de abducen, la presión intracraneal elevada o un glioma pontino. Tenemos ahora el nervio facial, que es el par craneal 7. Consta de varias fibras que realizan diferentes funciones como, por ejemplo, la cara puede crear expresiones, llorar, recoger información del gusto, esto por ejemplo a través de la lengua. El nervio tiene su origen en el tronco del encéfalo y se extiende por detrás del nervio motor ocular externo. Tenemos el nervio vestibulococlear. Es conocido como el par craneal del nervio auditivo y vestibular. Se conforma así el nervio vestibulococlear. La definición de este par es mantener el equilibrio y la orientación en el espacio. También se encarga de la función de la audición. Eso, el nervio vestibulococlear. Aquí tenemos en la imagen las diferentes partes del nervio y por lo menos podemos observar el nervio coclear, los ganglios, la porción superior del ganglio vestibular, entre otros. También tenemos por acá el nervio glosofaríngeo o par craneal 9. Es un nervio cuya influencia reside en la lengua y la faringe y puede recoger información a través de las papilas gustativas. Esa información es sensible. También, por otro lado, lleva la orden de las glándulas salivales y de diversos músculos del cuello para facilitar la deglución. Cuando se empieza a perder este órgano, hay alteraciones del gusto, ausencia del reflejo de náusea y pérdida del reflejo seno-carotoideo. Acá tenemos otra imagen del nervio glosofaríngeo. Aquí tenemos las partes: nervio timpánico, más abajo ramos faríngeos, tonsilares y linguales, y más abajo el ramo carotideo, y por otro lado el nervio del músculo estilofaríngeo. Ahora tenemos acá en esta imagen, en esta diapositiva, el nervio vago o el par craneal número 10. Nace en el bulbo raquídeo y se inerva en los siguientes órganos: la faringe, tenemos el esófago, la laringe, la tráquea,
los bronquios, el corazón, el estómago y el hígado. Se interviene en la deglución y demás y manda una señal al sistema nervioso autónomo, pidiendo incluso ayudar a la regulación de nuestra activación y controlar los niveles de estrés, entre otras funciones. Las lesiones en el nervio vago se derivan en disfagia, disartria y ronquera. También puede ocurrir una desviación de la úvula y efectos parasimpáticos de carácter obligatorio. Acá tenemos el siguiente, que es el nervio accesorio, también conocido como nervio espinal. Es un nervio motor que podría decir que es uno de los más puros. Se encarga del movimiento cefálico y rotatorio por su inervación del músculo esternocleidomastoideo, por lo que permite la rotación de la cabeza y de los hombros. También provee de funciones sensoriales. Digamos que en esta clase las patologías afectan directamente al nervio y son muy raras y normalmente es consecuencia de una lesión. En esta diapositiva tenemos la imagen del nervio hipogloso. Al igual que el vago y el glosofaríngeo, intervienen en la musculatura de la lengua, en la acción de tragar. Se distinguen 4 ramas del nervio: la meningea, descendente, tiroidea y muscular. A pesar de ello, solo la última se considera realmente parte del sistema hipogloso. Acá tenemos, por ejemplo, otra imagen donde se puede ver la musculatura de la lengua. Aquí nos habla sobre las regiones del gusto. Dice que tenemos la oportunidad de sentir que hay sabores amargos captados por las pupilas que están situadas al fondo de la lengua, los dulcecitos que son en la punta y los salados y ácidos en los lados. Aunque la función de la lengua su principal proceso es digestivo, es la de envolver los alimentos en saliva. También tenemos las vías del gusto, procedentes de diferentes partes de la lengua, recogidas por fibras nerviosas que llegan a uno de los 4 nervios craneales, que son los encargados de transmitir la información al cerebro. Entonces podemos decir que los nervios craneales son estructuras muy importantes que tienen funciones muy específicas y vitales para la vida, y que existen muchas enfermedades capaces de lesionar uno o varios nervios, originando signos clínicos y características diferentes. Muchas de ellas son de carácter temporal, mientras que otras son de carácter permanente. Acá en la imagen se puede ver una de las enfermedades de los pares craneales. Digamos, allí yo hice énfasis en el par craneal 3, que como lo hablábamos, el par craneal 3 es el nervio oculomotor, que también se conoce como nervio motor ocular común. Entonces, estaba investigando sobre una enfermedad que se llama parálisis microvascular de los nervios craneales o oculomotores. Entonces, se trata de una parálisis microvascular del nervio craneal y se produce cuando se bloquea el flujo sanguíneo a determinados nervios de la cabeza, también llamados nervios craneales.
Como el resultado se puede ver que no se pueda mover el ojo en determinada dirección. Además que se pueda tener visión doble, y esto se produce cuando se ve dos imágenes de un solo objeto, ya sea de lado a lado o una encima de la otra. Aquí vemos que el cerebro envía señales a los músculos del ojo a través de los tres nervios. Ciertos músculos no pueden mover el ojo, pero se sabe con certeza que están afectándose los vasos sanguíneos que irrigan los nervios craneales. Y esto es más frecuente en adultos de edad avanzada. Y es probable que se padezca en pacientes que tengan hipertensión, diabetes, problemas vasculares, tumores, traumatismos. Son mucho más predispuestos. Los síntomas más frecuentes son el problema con el movimiento de los ojos. También hablábamos de la visión borrosa y la visión doble. Tal vez se puede tardar un tiempo más de lo normal, y es posible que no se puedan mover los ojos en absoluto en una o más direcciones. En algunos casos pueda que se tenga visión doble vertical. También se puede tener una combinación de visión doble vertical hacia arriba y hacia abajo de un lado a otro lado. Los diagnósticos para esta parálisis microvascular los hace el oftalmólogo, que hará un examen completo y creará las condiciones para esta patología. Los riesgos incluyen presión alta también, diabetes, consumo de tabaco. El tratamiento para esa parálisis microvascular del nervio craneal no se ha registrado, desaparece por sí sola, no hay manera de cortar el tiempo de recuperación. Mientras tanto, hay maneras de ayudarlo a lidiar, como por ejemplo con la visión doble, que se puede usar un parche en los ojos para reducir los síntomas de ver dos cosas, que solo se vea una. Entonces, puede hacerse esa valoración. Bueno, compañeros, este es mi trabajo. Aquí dejo las referencias y espero que haya sido de su agrado. Cualquier cosa estoy presta a comentarios. Hasta luego.